Buenos días con todos, mi nombre es Edwin Acho Carranza y vengo en representación del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Y les traigo en esta oportunidad el trabajo que tiene como título Impacto de un programa educativo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con hipoglucemias inadvertidas. Vamos a comenzar de acuerdo a las directivas que nos han dado para el concurso con lo que es antecedentes, la parte de introducción. Y comenzamos primero con estudios. Observamos a la derecha estudios ya muy conocidos, el clásico UKPDS, ACCORD, Advance, BAT, estudio de Kumamoto, Steno 2, y hay muchos más que mencionar. Y al otro lado tenemos el DSCT, que ha sido un estudio de intervención, tal vez el estudio más grande en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y el estudio de DIC, que es la continuación, ¿no?, del DSCT. ¿Qué característica tiene este grupo de estudios, no? Vemos que a la derecha son trabajos que han sido en pacientes con diabetes tipo 2 y a la izquierda han sido trabajos con pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Vemos la cantidad, obviamente mucho mayor en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y a la izquierda una menor cantidad. No es que no haya trabajos con pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Simplemente que de los trabajos más conocidos hay mayor relevancia en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Desde aquí les voy a presentando que el trabajo va a ser con pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Tomando algunos datos de estos estudios, tenemos el estudio del DSCT. Y este estudio publicado en el año 2014 nos dice que la terapia intensiva, recordar que el estudio de DSCT tuvo dos ramas de trabajo, ¿no? Pacientes con insulinoterapia intensiva y convencional. En este caso, los pacientes que tenían terapia intensiva tenían una mayor asociación en 3 veces más la tasa de hipoglucemia grave en comparación a los pacientes con terapia convencional. Punto 1. Pacientes diabéticos tipo 1 con terapia convencional tienen menos rango de tasas de hipoglucemia que los que tienen terapia intensiva. ¿Y qué significa terapia intensiva? No solamente el número de inyecciones de insulina, también se considera la bomba de infusión de insulina. Punto 2, el estudio de DIC, que es la continuación del DSCT, que es un estudio observacional que aún está llevándose a cabo, ¿no? Y nos dice que las tasas de hipoglucemia grave se han equilibrado con el tiempo entre los dos grupos, la terapia convencional y la terapia intensiva de insulinoterapia, ¿no? Y esto progresivamente con el tiempo de evolución de la diabetes. Hasta acá vamos viendo que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 sí mejoran lo que es los rangos glicémicos de hiperglicemia, pero también van teniendo mayor incidencia de casos de hipoglucemia. Y este grupo, que es el grupo SEARCH, es un grupo que al momento tiene 92 artículos publicados en diversas revistas y trabajan predisponentemente con pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero no solamente con este tipo de pacientes jóvenes que tienen diagnóstico de diabetes. Recordar que ahora la edad no es un indicativo para decir que una persona tiene paciente de diabetes tipo 1 o tipo 2 solamente, ¿no? Algunos de los datos más que nos dan este grupo SEARCH es, en esta publicación de este año, nos dice que la hemoglobina glicada es un factor de riesgo modificable asociado con cambio en la dislipidemia en el tiempo en jóvenes con diabetes tipo 1. Quiere decir que un paciente con diabetes mellitus tipo 1 que tiene un pobre control glicémico evaluado mediante hemoglobina glicada va a tener una mayor asociación con dislipidemias, ¿no? Y en este trabajo del año 2014 tenemos esta acotación, ¿no?, que una proporción importante de adolescentes y adultos jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 tienen dislipidemia. Efectivamente, nosotros podemos pensar por fisiopatología, ¿no? Sí, la diabetes tiene una dislipidemia clásica, pero tenemos que probarlo. En este estudio, realizado en China, nos demuestra eso, ¿no? Y existe una correlación entre el pobre control glucémico
y los malos perfiles lipídicos. Y este estudio, que ha sido presentado en un congreso de diabetes español, nos dice que muchos pacientes con diabetes tipo 1 no detectan adecuadamente las hipoglucemias. Pacientes que tienen susceptibilidad a hacer hipoglucemias no lo detectan. Grave error, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que intervenir ahí para ayudar, porque un objetivo del tratamiento es educar al paciente, y también ahora se sabe que un objetivo aislado del tratamiento de la diabetes es evitar las hipoglucemias, ¿no? Y nos dice que los pacientes que presentan hipoglucemias inadvertidas tienen mayor riesgo de sufrir hipoglucemias graves, como nos presentaron en las referencias anteriores. Una hipoglucemia inadvertida es aquella hipoglucemia que el paciente con diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, no la reconoce. Actualmente hay herramientas de diagnóstico de hipoglucemias inadvertidas. En su mayoría son cuestionarios, ¿no? Y de estos cuestionarios son pocos los que están validados al idioma español. Hasta ahí hemos presentado el primer punto, que hay estudios que nos avalan que los pacientes con diabetes tipo 1, ahora en su mayoría están con terapia intensiva, tienen mayor susceptibilidad en general para hipoglucemia. Punto 2, la educación en los pacientes con diabetes. La ADA, ¿qué nos dice? Que la educación y apoyo son esenciales para prevenir las complicaciones agudas. Una complicación aguda de la diabetes es la hipoglucemia, y reducir el riesgo de complicaciones crónicas. E incluso en los estándares de diabetes anualmente que se presentan, hay una sección que dice manejo del estilo de vida, ¿no? Y nos dice que el paciente con diabetes debe tener una autoeducación. Hasta ahí vamos presentando dos puntos importantes. 1, la hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y 2, la importancia de la educación a los pacientes con diabetes. Ya con esas acotaciones, tenemos la siguiente pregunta. Acá, con esas acotaciones que había mencionado, en el medio en el cual se ha desarrollado este estudio, que es el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, nos planteamos que ya teniendo un programa educativo que se llama Club de Diabetes, queríamos investigar a nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen igual de relevancia porque son personas, hay que darles el igual respeto, trato. Pero este grupo de pacientes con diabetes tipo 1 es un grupo que clásicamente en nuestro medio no los estudiamos, pues en esta oportunidad hemos querido hacer eso. Y nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto de un programa educativo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con hipoglucemias inadvertidas? Siendo así que tenemos el primer objetivo. El objetivo primario es determinar el impacto de este programa en pacientes con hipoglucemias inadvertidas. Eso implica evaluar la percepción de hipoglucemias. Y objetivos secundarios, habíamos hablado del pobre control glicémico que está asociado con los niveles de hemoglobina glicada, y a su vez los niveles de hemoglobina glicada que no están en valores control también se asocian a valores de dislipidemia, ¿no? Es así que tenemos el objetivo secundario, ¿no? Que es determinar las características metabólicas de los pacientes participantes en el estudio. Y como presentado en la parte de la introducción, nos vamos a basar en el estudio lipídico. Comenzamos con la metodología. Criterios de inclusión. Nosotros a todos nuestros pacientes, en la totalidad, los invitamos, ya de ahí algunos ingresan, otros no, de acuerdo a lo que ellos decidan, al Club de Diabetes del Hospital Sabogal. Un criterio era que pertenezcan al Club de Diabetes, que sean pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que tengan edad entre 18 y 55 años. Se tomó esta edad porque las herramientas que se han utilizado para diagnosticar las hipoglucemias inadvertidas han sido creadas para ser utilizadas en pacientes diabéticos tipo 1 en este rango de edad. Ambos sexos, y tenían que tener lógicamente hipoglucemias inadvertidas. Criterios de exclusión: gestación, dificultad para la comprensión lectora, porque ya vamos a ver los instrumentos que hemos utilizado son para leer, y acá diabetes mellitus tipo 2, pero le pongo un asterisco.
Y en el asterisco menciono que se hizo una comparación adicional con un grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El objetivo del tratamiento es con pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero en el programa de educación a pacientes con diabetes también manejamos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, adicional al estudio hemos hecho una comparación con los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esa acotación la hago desde ahora para cuando presente los resultados. No es que me estoy desviando del objetivo que es pacientes con diabetes mellitus tipo 1, sino es un adicional. Va a ser un estudio, o ha sido un estudio cuasi experimental, porque ha tenido una intervención, ¿no? Un pre y un post de un solo brazo, no hubo otra comparación para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y lógicamente es un estudio analítico. Ahora sí, estos son los procedimientos que hemos llevado a cabo. En el Hospital Sabogal, para el año 2016, revisando en la oficina de estadística, hemos manejado un total de 487 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, independientemente si era tipo 1 o tipo 2. Y el estudio se llevó a cabo desde octubre del 2016 hasta el mes pasado. Todos los pacientes con diabetes mellitus del Hospital Sabogal son invitados a participar de un programa educativo que se llama Club de Diabetes. ¿Y quiénes son los pacientes que llegan al Hospital Sabogal? Pacientes que llegan al Hospital Sabogal y que les invitamos a participar al estudio, pacientes de consulta externa que ya tienen una atención regular, que quizás nunca les habían invitado al club, los invitamos, pacientes que hacen la transición de la consulta de endocrinología pediátrica a la consulta de endocrinología de adultos y pacientes referidos de los centros de atención primaria. Esos son los pacientes que manejamos nosotros en la consulta externa y que invitamos a participar de este programa de educación. Como acá señala la flecha, tenemos este grupo de pacientes, los invitamos a participar del programa y acá tenemos ya para objetivo del estudio verificar la presencia de hipoglucemias inadvertidas y para eso hemos utilizado un instrumento que es el test de Clarke, que ya voy a pasar a explicarlo. Con respecto al tamaño de muestra, de los 487 pacientes, hemos ubicado cuántos pacientes tenían diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, un total de 58. Pero esos pacientes tenían que cumplir criterios de inclusión, como que ya hemos mencionado, ¿no? También tenían que querer participar en el estudio. Se les invitó entonces a participar a 34 pacientes y en total se completaron 31 pacientes para este estudio, que era la capacidad que podíamos manejar, ¿no? Porque aceptaron, porque también estaba en nuestra capacidad, como bien digo, no podíamos manejar un número más, iba a ser imposible cumplir con los pacientes, y siendo así que hemos utilizado este muestreo, llamaríamos que es un muestreo no probabilístico por conveniencia, ¿no? Y esto es algo común en este tipo de estudios, ¿no? De intervención, donde se invita a los pacientes a utilizar muestreos por conveniencia. Había mencionado acá que los pacientes que ya estaban invitados al estudio teníamos que verificar ahora si tenían hipoglucemias inadvertidas y para eso hemos utilizado esto, el test de Clarke, que fue validado en el año 1995 y fue validado al español también. Acá tengo que hacer un punto importante, tengo que mencionar, ¿no? ¿Cómo evalúa este test? El test tiene 8 preguntas. Acá está la forma de evaluar, la forma de puntaje y nos puede arrojar 3 resultados con respecto a la percepción de hipoglucemia. Que la percepción sea normal, es decir, un paciente con diabetes mellitus tipo 1 diga, sí, reconoce hipoglucemias. Indeterminada, no sabemos, y anormal, que no reconoce hipoglucemias. Esto que dice anormal es lo que encaja en el diagnóstico de hipoglucemias inadvertidas. Tengo que decir la verdad acá, este instrumento, cada vez que utilizamos un instrumento sabemos que tenemos que validarlo y adecuarlo a la realidad. Solamente lo que hicimos es de acuerdo a un juicio de expertos que dieron la aprobación, un juicio de expertos del Hospital Sabogal, que dijeron que sí,
se podía utilizar para este propósito. No ha sido validado de otra forma. Ya una vez que teníamos los pacientes con el diagnóstico de hipoglucemias inadvertidas, ya estaban en el programa educativo. El programa educativo fue llevado a cabo por una enfermera educadora que tenemos nosotros en el hospital, trabaja con nosotros muy arduamente y ella es muy concienzuda en todo lo que enseña, lo que explica, y está muy comprometida con el trabajo, y también los médicos del servicio. El programa tenía un periodo de 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque el test de Clarke tiene ese periodo de evaluación entre que se toma el basal, luego se hace la intervención y se toma el post. Las charlas que se daban en el programa eran charlas regulares del Club de Diabetes, no se hizo otra cosa más. Las charlas son una vez por mes, y acá pongo algunos de los temas que se trata en este Club de Diabetes, sobre hipoglucemia, insulinoterapia, en sus diversas modalidades de estudio, dirigida a pacientes, conteo de carbohidratos, y además se implementó algo que es ya común en la bibliografía que había mencionado, y últimamente estamos viendo que en los trabajos que están siendo presentados aquí en el concurso hay muchos trabajos de intervención, que es lo que podemos hacer en nuestro medio. Quizás no podemos hacer un análisis molecular muy a fondo, pero sí tenemos esta herramienta a la mano, la educación, que es muy poderosa. Y eso implica llamadas al paciente, y llamadas 1 o 2 veces por semana, en las cuales se verificaba básicamente 2 cosas. Si es que el paciente tiene alguna molestia con respecto básicamente a lo que es hipoglucemia, y otro si es que estás siguiendo las pautas alimentarias, colocación de insulina adecuadamente, automonitoreo. Eso era el objetivo de las llamadas. Culminado los 6 meses, se toma un test de Clarke, el POS. Hago una acotación. Cuando se hace la educación de hipoglucemia, fue después de haber sido tomado el primer test de Clarke, y de ahí no se volvió a dar educación hasta después del segundo test, para que no haya una interferencia con respecto a los conocimientos de hipoglucemia que se le puede impartir al paciente. Estos son los aspectos éticos. Tenemos una aprobación del Comité de Ética del hospital, y ya teniendo el programa llevado a cabo, podemos hablar del análisis estadístico, porque ya tenemos los valores. Algo que acá debo mencionar es que en el PRE, aparte de tomar el test de Clarke, también se toman pruebas analíticas basales, ¿no? Para el objeto del estudio es hemoglobina glicada, perfil lipídico básicamente. Y como acá se menciona también, después de los 6 meses, el post, y también se toma hemoglobina glicada y perfil lipídico control. Bueno, los datos ya tomados son procesados en una base, en una hoja de cálculo de Excel, y han sido procesados en el Stata versión 14. Hemos utilizado estadística descriptiva para las características clínicas y laboratoriales. Las variables clínicas con las cuales hemos trabajado han sido edad, sexo, el test de Clarke, el tipo de diabetes. El objetivo del trabajo es con pacientes con diabetes tipo 1, pero hice esa acotación, que hemos hecho un agregado con pacientes tipo 2, ya que están incluidos en el trabajo, en el programa, vamos a aprovechar a compararlos. Y las variables laboratoriales, las que he mencionado. Para describir a las variables, hemos utilizado para las variables continuas, media, mediana, desviación estándar, y para variables categóricas, las proporciones. Para compararlas hemos utilizado 2 pruebas, ¿no? Para lo que son variables categóricas, la prueba exacta de Fisher, y para las variables continuas, la prueba T, ¿no? Para muestras pareadas. Y hemos utilizado una significancia del 5%, como clásicamente se utiliza. Ahora vamos a ver los resultados que han arrojado la intervención de este programa educativo. Y tenemos esto, ¿no? Las características sociodemográficas de la población de estudio según tipo de diabetes. Para el estudio es diabetes tipo 1, ¿no?
y vemos que tiene una mediana que se encuentra en este rango intercuartil de 23 a 43 de 35. Hasta ahí vamos viendo que es una población joven, como clásicamente se describe, y aprovechamos a comparar con pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que tienen una mediana en este rango intercuartil de 49, ¿no? Se puede explicar, como clásicamente se ve, que la población es más joven en los pacientes con diabetes tipo 1, pero no es una regla absoluta. Y vemos acá, ¿no?, que no hay diferencia estadística con respecto a lo que es el sexo, ¿no?, entre ambos grupos, y sí con la edad. Son grupos muy diferentes con respecto a la edad. Este mismo gráfico lo vemos evaluado acá en este cuadro de histograma para describirlo de una forma más didáctica. Expresa básicamente lo mismo que lo anterior, y esto es con respecto a los parámetros bioquímicos. Tenemos dos grupos, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, el pre y el post, hemoglobina glicada, colesterol total, colesterol HDL, LDL y triglicéridos. Y vemos que si sumamos los dos grupos, diabetes mellitus tipo 1 más diabetes mellitus tipo 2, sí hay una eficacia del programa, ¿no?, tanto en el pre como en el post. Y si evaluamos solamente diabetes mellitus tipo 1, hay una eficacia, es decir, hay una mejoría de lo que es el perfil lipídico. Esto nos expresa en estos cuadros un poco más didácticos, de cajas y bigotes, lo mismo para lo que es colesterol total, colesterol HDL, hemoglobina glicada. Esto es los cuadros anteriores de una forma agrupada, algo más didáctico. Vemos algunos datos que se escapan, ¿no?, son datos aislados de algunos pacientes. Y esto es el resultado final que está en el objetivo primario del estudio, ¿no?, el impacto de la intervención sobre la percepción de hipoglucemia. Acá se ha aplicado la prueba exacta de Fisher y ha sido significativa. Todos, como vemos, tanto en la diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, que también hemos probado el test de Clarke, un requisito era que no reconozcan la hipoglucemia, tengan hipoglucemias inadvertidas, por eso 0, y al post, después de la educación, un 90% del grupo ya podía reconocer las hipoglucemias inadvertidas. Siendo así que nuestras conclusiones, de acuerdo a nuestros objetivos, son los siguientes. La percepción de hipoglucemia permaneció como anormal o inadvertida en solamente 3 pacientes. Es decir, de los 31 pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el 90% mejoró su capacidad para reconocer hipoglucemias inadvertidas. Y los parámetros metabólicos, en este caso lipídicos, mejoraron en forma global, siendo incluso menos de 100 miligramos por decilitro, tal cual nos dice la ADA que debe ser un objetivo de tratamiento para el colesterol LDL. Algunas sugerencias: continuidad en los programas educativos para pacientes con diabetes mellitus, teniendo en consideración el grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Hay que darle importancia a este grupo. Normalmente nos centramos en una visión de hiperglicemia y no hipoglucemia, y mucho menos en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. El control de otros parámetros metabólicos como perfil hepático, ácido úrico, entre otros, para estudios posteriores puede ser, y también hacer énfasis en el reconocimiento, prevención y tratamiento de hipoglucemia. Finalmente, cuando se hace este tipo de estudios clásico, ¿no?, por ejemplo, el UKPDS, todos los estudios de intervención, termina la intervención y vienen los estudios de seguimiento, los estudios observacionales. Cuando se termina una intervención, ahí vemos el real efecto, ¿no?, de esa intervención. Y este estudio, hago mención, para todos los estudios de intervención, tienen un sesgo, que es parte de este trabajo también. Los pacientes que deciden aceptar entrar a un trabajo seguido, ya están motivados. Por eso dicen que estos pacientes, estos grupos generalmente dan resultados, porque el paciente ya, es un sesgo propio del estudio, el paciente ya está decidido a participar, es decir, a mejorar en su calidad de vida. Esto es lo que les he podido presentar en esta oportunidad. Agradezco por su atención. Muchas gracias.